sector Recording in público. progress. De Gendarmería de Chile, con el que informa la glosa 15, el programa 01 y glosa 21, programas 01 y 02, y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con el que remite informes reservados del Servicio Nacional de Menores relativo a la glosa 08. Finalmente, una solicitud de audiencia de la señora Aldamira Godoy, presidenta de la Corporación Entre Lagos y Montañas, que solicita una reunión vía Zoom con el objeto de presentar la situación de 3.500 personas que han sido desplazadas de diversos puntos ubicados en el sur de nuestro país y que se les reconozca el desplazamiento forzado. Eso sería en materia de cuenta, señora presidenta. Respecto a la tabla, tenemos, en primer lugar, estudiar los contenidos del documento presentado en la sesión del pasado miércoles 8 de mayo y, en segundo lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, boletín 14964-24, con suma urgencia. Están invitados la ministra de la Secretaría General de Gobierno, señora Camila Vallejo, la diputada Natalie Castillo, que no, me parece que no ha llegado, don Aarón Núñez, asesor legislativo, y Antonella Obertia, también asesora legislativa. Ahí estamos, señora presidenta. Jorge, ya. Bueno, en primer lugar, íbamos a ver el tema del documento, de la declaración, que los senadores iban a enviar un... No enviaron nada. Sí, hicieron presente la observación. Jimenita. Sí, respecto al documento que tiene toda su señoría, el senador Chaguán observó el número 1, que es, el número 3, 5 y 11, en términos generales. Y el senador Walker mandó sus observaciones con modificaciones prácticamente a todos los numerales del documento, que si quiere los leo ahora. Sí, ¿Lo por hace? favor. Ya, respecto al número 1, que señala actualmente la muerte provocada al conscripto Franco Vargas y los daños ocasionados a otros compañeros de su tropa constituyen una violación flagrante a los derechos humanos por parte de agentes del Estado de Chile, particularmente por el Ejército. En esta materia, el senador Walker propone suprimir este número. Respecto al número 2, propone el siguiente texto: que el Estado de Chile tiene un rol de cuidado y de garante de todos sus funcionarios, dentro de los que se incluyen los conscriptos que cumplen con el servicio militar en las reparticiones de las Fuerzas Armadas, en el caso al interior del Ejército de Chile. Por ello, el Estado debe responder por los hechos, colaborando con la justicia a través del esclarecimiento de los hechos sometidos a su investigación y ejecutando las responsabilidades que sean pertinentes. Respecto al número 3, propone el siguiente texto: que en el Ministerio de Defensa, del cual depende funcionalmente el Ejército de Chile, recae el deber de adoptar las medidas conducentes a entregar la información requerida de forma oportuna. Respecto al numeral 8, el senador propone considerarlo como número 3 bis, con el siguiente tenor: que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una vez que tomó conocimiento de los hechos, formuló una declaración pública y presentó un requerimiento ante el Ministerio Público de la región de Arica y Parinacota, y presentará en los próximos días una querella por apremios ilegítimos, según lo prescrito en el artículo 150 del Código Penal. Así, respecto al número 12, el senador Boca propone incorporarlo como número 3 ter, que diría que el Comité para la Prevención de la Tortura, de acuerdo con la ley 21.154, que crea esta institución, ha oficiado y solicitado información tanto al Ministerio de Defensa como al Ejército de Chile, con el objeto de prevenir los malos tratos y los que se registren como crueles, en especial cuando provienen de agentes del Estado. Sugirió establecer como obligación legal la posibilidad de asistir a este tipo de entrenamientos para de ese modo cumplir con el rol preventivo del comité. Respecto al número 4, el senador propone lo siguiente: que se ha constatado que la información entregada por el Ejército de Chile difiere de la recogida por los familiares, así como con la entregada por el director del CESPAM de la ciudad de Arica sobre las causas del fallecimiento del conscripto señor Franco Vargas. El número 5 lo suprime, y que tenía como texto lo siguiente: que tiene que ser la justicia ordinaria y no la militar la que está a cargo del proceso de investigación, asegurando el respeto a los principios de transparencia, celeridad, objetividad, imparcialidad y celeridad procesal. El número 6
lo modifica en los siguientes términos: que la institucionalidad democrática debe garantizar el conocimiento y resolución de los hechos constitutivos de esta tragedia con celeridad para que oportunamente puedan operar los mecanismos de reparación y de no repetición de estos hechos. Respecto al número 11 lo agrega como un 6 bis con el siguiente texto: que lo anterior, considerando que es de suma relevancia la justicia y la reparación, no solo civil, sino que también psicológica de todos los afectados y de sus familias por parte del Estado de Chile. La justicia no solo debe ser represiva, sino también preventiva y reparativa. El número 7 lo propone modificar de esta forma: asimismo, se han tenido presentes los hechos ocurridos que provocaron la tragedia de Antuco del año 2005 y en virtud de ello se ha acordado solicitar al Ejército el registro de todas las medidas adoptadas y su cumplimiento. Respecto al número 9, propone lo siguiente: que las comisiones de derechos humanos del Senado y la Honorable Cámara de Diputados trabajarán en conjunto para prestar todo su apoyo a las familias afectadas y colaborar en esclarecer los hechos ocurridos en la comuna de Putre. Así, la Cámara de Diputados, en su rol exclusivo de fiscalización de los actos de gobierno y de la Administración del Estado, solicitará la formación de una comisión especial investigadora. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Senado estudiará la legislación comparada y nacional vigente en materia de cumplimiento de deberes militares de instrucción, considerando que Chile es un país de paz. 10. Que ambas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados propondrán sesionar en la ciudad de Arica. El número 13 quedan los siguientes términos: que este tipo de hechos no pueden repetirse, por lo que se exige verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es como finalmente el último punto. Eso es Incorporada solo en las votaciones del senador Walker. Walker. Ahora, Hay que adicionar las nuestras. la suya coincide con el número 1 que usted propone suprimir, el senador Walker también. Respecto al número 3, yo no sé si usted comparte, porque el senador, el número 3, pone que en el Ministerio de Defensa, del cual depende funcionalmente del Ejército de Chile, recae el deber de adoptar las medidas conducentes a entregar la información requerida de forma oportuna. Sí, yo estoy de acuerdo, Presidenta. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Solamente respecto a si es que, salvo que tuviera impedido hacerlo por acción de la propia acción, por la propia acción de la justicia. Entonces acá ese es un tema que planteó la ministra de Defensa y yo quisiera también reafirmarlo, porque la ministra de Defensa dijo está dispuesta a entregar todos los antecedentes que no fuesen objeto de alguna medida por parte de la propia acción de la justicia. Así es. Sí, por favor, senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo hice la tarea y mandé mis observaciones como usted había pedido. Y básicamente, primero son observaciones de forma. Yo creo que es muy importante ceñirse a lo que son las atribuciones de una comisión eh, permanente del Senado, como es la Comisión de Derechos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de ese punto de vista no caer en, en lo que podríamos denominar la prohibición constitucional que está en el artículo 76, me parece, de la Constitución, que no podemos abocarnos a causas judiciales pendientes y no podemos pretender eh, tener facultades extraordinarias y respetar todo lo que es competencia de los tribunales de justicia. En ese punto de vista, yo creo que aun cuando pueda ser hasta deseable que esto lo viera la justicia ordinaria y no la justicia militar, hay una contienda de competencia que en este momento está trabada y que tiene que resolver la excelentísima Corte Suprema. De hecho, la presidenta de la Corte Marcial pidió al juzgado de garantía inhibirse y hoy día el juzgado de garantía de Arica dijo con toda legitimidad: nosotros no nos vamos a inhibir porque además entendemos que hay víctimas civiles, y se trabó una contienda de competencia que debe resolver la Corte Suprema de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y no corresponde a nosotros como comisión, a mi juicio, tomar partido de esa contienda de competencia que hoy día está trabada ante la Corte Suprema, ¿no? Y lo otro
tiene que ver con esto que yo señalaba la semana pasada. No solamente acá hay un deber especial de cuidado en la formación de los soldados conscriptos del ejército, sino que el Estado de Chile, en forma genérica, sí lo expresamos en esta propuesta. Bueno, y el resto hay cuestiones también que son más que nada de redacción y que pongo a disposición de la comisión para los efectos de lo que todos queremos buscar, que es tener una declaración institucional como Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Presidenta. Sí. No, presidente, yo coincido que son más bien observaciones de forma. Yo creo que con esto estamos dando cumplimiento a una declaración acorde con la gravedad de los hechos, porque estamos hablando de hechos gravísimos que deben ser investigados hasta su total esclarecimiento, que va a haber una acción o una participación activa por parte de las cámaras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, una comisión especial investigadora, la comisión permanente del Senado pidiendo legislación comparada, pero además ambas comisiones trasladándose en simultáneo a Arica para sesionar justamente en la zona. Y por otra parte también yo había planteado el primer punto que coincide con el senador Walker, también aquello que dice relación fundamentalmente con la entrega de antecedentes, que debe estar acorde justamente con la investigación judicial para los efectos de no poner, no entregar antecedentes que la justicia quiera mantenerlo en reserva, porque puede afectar la propia investigación. Y además hemos planteado otro tema, claro, lo mismo, o sea, está básicamente en los mismos observaciones, en los términos. Bueno, yo creo que vamos a analizar los puntos y yo creo que ya para una segunda sesión podremos definir bien el tema de la declaración. ¿Ya? Una para pasar a otro punto y no entramparnos ahí en ese. Segundo, teníamos que ver hoy la fecha de la sesión en Arica. Ya dijimos que sí, que era, entonces, como fecha tentativa, propongo, y obviamente todos tenemos que estar de acuerdo, pero que pueda ser ahí está, que pueda ser la semana, que es la semana regional, para nosotros que es la próxima semana. No sé ustedes si tienen alguna otra propuesta. Senador Saavedra. Sí, mira, a ver, la declaración, perdón que la retrotraiga, yo creo que eh, requiere que sea más, mm, mucho más sintetizada y consistente y no tan declarativa, tan larga, porque no está cumpliendo el propósito de lo que seguramente estamos buscando. Y además, pasa el tiempo y van sucediendo otros hechos, entonces ya declarar sobre el origen del problema cuando se ha ido avanzando en otras medidas que se van tomando es complejo, entonces salir con una declaración un poquito extemporánea no nos hace bien. Y ahí solicitaría que hubiera una declaración mucho más expedita, más fluida, si es que pudiera su equipo de prensa prepararla y más allá de cosas correctivas, porque creo que hay como un consenso respecto de lo que públicamente tenemos que decir y que está explícito a mi entender eh, en los puntos que propone tanto el senador Walker y el senador Chaguán. O sea, nosotros queremos justicia, queremos que haya investigación, queremos que haya reparación, queremos que se escuche, en fin, y actuaremos, ¿cierto?, tal como se dijo acá, y creo que eso resume como los puntos que representarían fidedignamente el obrar de la comisión. Y sobre el segundo punto que usted plantea, evidentemente en la semana distrital hay que hacerlo porque es cualquier, menos el 21 de mayo, sí, porque Pensando que el día estamos, martes es feriado. no, porque estamos, los que somos de puerto tenemos desfile. Sí, porque ¿Puedo hacerle propuesta del 25, el viernes 25? ¿Será posible? No, 25 es sábado.
Sábado 25, pero podría ser. ¿Y jueves? Voy a estar en Paraguay. Chuta. Vamos a hacer la sesión allá, po. Y el viernes 24 igual va a estar para allá. O sea, yo voy a estar, yo vuelvo, yo voy a hacer el 22 y el 24, voy a estar en Paraguay. Ya, Que puede ser a continuación, el 25 yo podría sin problema. pero sábado. O sea, yo no tengo problema para ir el sábado. O sea, no sé si los demás senadores dicen que sí o no, pero es día de semana. O sea, fin de semana. ¿Mm? Sí, pues. Se va estableciendo por las 40 horas. Que las 40 horas. Resolvamos, Presidenta, en la fecha que más acomoda a todo y yo por último mandaré un representante o me representará el senador Durana. No, no para mí, ¿Se puede? caso mío, sí, ¿Conectar? sí. Sí, pueden representarlo. Entonces tendría que mandar un representante para poder sesionar y que demos quórum. Y senador Saavedra y senador Walker. Ya. Pero vamos a estar. Ya. Y senador, Dios mío, van todos con representantes. Ya, entonces lo hacemos el 23, jueves 23, para que ya demos una fecha y poder presentarla. Tengo que pedir permiso. Sí, el régimen funciona mañana. Sí. Régimen es mañana, senador Walker, ¿cierto? Sí, mañana régimen. Y si no, dejémoslo para el viernes, po. Viernes 25. Sí, sesión porque mañana 24, disculpen. Ya, viernes 24 entonces. Ya, ¿a qué hora? ¿En la mañana? 11. Ya, Hay que cuadrarlo con los vuelos, ok. si eso es el problema. Ya, pero fecha el 24. El 24, y Ya. ahí con los vuelos lo tienen que cuadrar. Ajá. No, porque hay que volverse después, pues, cuando se vuelve. Sí, po. Sí, El viernes o el sábado. sí. Ya. Porque también hay que Entonces, cuadrarlo con los vuelos. ya. Ya. Entonces, 24, viernes 24. Sí, sí. Acuerdo, ¿cierto? 24. Ya, estamos listos. Vamos al tercer punto. Ministra, se me olvidó el nombre, de verdad. Ministra Vallejos. Ya, ministra, por favor. Y no se preocupe, presidenta. A veces pasa, a mí también me pasa. Mucha información en la cabeza. Bueno, buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y también a la diputada que visita esta comisión. Agradecer evidentemente la solicitud que le hiciéramos llegar hace una semana y media, creo, atrás, más o menos, para que este proyecto que hoy día está en tabla pudiera justamente avanzar. Estamos hablando del proyecto para la protección de los trabajadores de las comunicaciones, periodistas y personas de las comunicaciones, que es un proyecto que patrocinamos e indicamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, de autoría de la diputada Natalie Castillo y compañía, de varios parlamentarios más, y que se enmarca además en las orientaciones y recomendaciones que la UNESCO ha hecho en materia de libertad de prensa, particularmente en lo que respecta a la protección del ejercicio de quienes tienen la labor de comunicar. Tenemos una presentación, a mí me acompaña, bueno, Aaron y Antonella, que son los asesores jurídicos, legislativos del Gabinete Ministerial y de la Subsecretaría de Gobierno, con quienes hemos estado trabajando los detalles más técnicos de este proyecto.
Bueno, rápidamente contarles que el proyecto fue ingresado ya en mayo del 2022, como aparece en la presentación. Ahí se ven los parlamentarios autores del proyecto. Luego iniciamos una serie de conversaciones con trabajadores de la prensa. Tuvimos varias mesas de trabajo para justamente ver opiniones, recoger opiniones de la moción presentada y poder preparar indicaciones al texto. Y por lo tanto, en octubre del 2022 presentamos las indicaciones del Ejecutivo y con eso estuvimos tramitando en la Cámara de Diputados y Diputadas hasta la aprobación en la Comisión de Cultura de la Cámara el 11 de marzo del año pasado. Presidente, que estábamos extrañados con el senador Saavedra. ¿Cultura y no derechos humanos lo aprobó? No, en Cultura se vio, Ah, mire. sí, en la Comisión de Cultura se vio. Y el día 31 de julio del 2023 se aprobó en la Cámara la idea, o sea, el proyecto en general con las indicaciones. Tuvo una ida en la sala, después volvió con indicaciones y volvió a la comisión. Em, Evidentemente se tomó un poco más de un año esto en poder avanzar y nosotros esperaríamos que en la Cámara Alta tuviéramos una discusión eh, mucho más rápida en esto, dado que fue un debate extenso y profundo en la Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de que creemos que hay varias cosas que podemos mejorar del proyecto y ya se los voy a comentar. Un poco de historia. Tenemos un marco general que nos llama evidentemente a poder ir cumpliendo cada vez más como Estado en las recomendaciones internacionales respecto al fortalecimiento de nuestras democracias y particularmente lo que respecta a derechos humanos y donde entendemos evidentemente desde este ministerio y como gobierno que la libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información son parte del entramado jurídico fundamental para garantizar la democracia y el desarrollo de los derechos humanos. ¿Y por qué la protección del ejercicio del periodismo y de las funciones o del trabajo de las comunicaciones? Es porque, evidentemente, dentro de otras cosas, si no tenemos prensa o periodistas, camarógrafos, quienes acompañan esa labor, que puedan desarrollar de la manera más tranquila posible esa labor, se debilita evidentemente el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión. Bueno, hay un compromiso obviamente también del programa y del propio presidente en poder resguardar de mejor manera estos derechos, dado que tenemos estudios nacionales e internacionales que han advertido que en Chile periodistas y personas que trabajan en las comunicaciones han enfrentado de manera creciente ataques que afectan su integridad física. Esto se constató en el penúltimo reporte de ranking que publica Reporteros Sin Frontera el año 2022. Cuando asumimos el gobierno habíamos bajado considerablemente en el ranking de libertad de prensa. Y eso tenía mucha relación con las denuncias de agresiones a periodistas. Y el caso, bueno, obviamente que culminó más emblemático fue el de Francisca Saavedra, pero aquí tenemos distintas realidades que hemos ido recogiendo, tanto de prensa alternativa que denunciaban agresiones de efectivos policiales, como de prensa más tradicional que denunciaba agresiones, por ejemplo, de manifestantes. ¿Ah? Distintos tipos de agresiones y también luego han empezado a crecer las no sé si denuncias públicas, pero sí como problemática en las mesas de trabajo con la prensa, el hostigamiento y ataques como más de odio en redes sociales, particularmente a periodistas mujeres. Entonces tenemos aquí una preocupación. Tenemos también lo que ha establecido la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, del 2022, que el puntaje menos óptimo de nuestro país sería justamente violencia e impunidad, donde también destaca la CIP el caso de Francisca Sandoval. Esto fue el 2022. Bueno, ahora nosotros efectivamente pudimos avanzar, eso es el resultado y pudimos obviamente conocer el origen de esta mejora en el ranking de la libertad de prensa, que subimos 31 puestos como país en el último informe de Reporteros Sin Frontera.
y tiene mucho que ver justamente con los avances que hemos hecho en el Congreso de este proyecto de ley, ¿ah? Y de la voluntad de seguir ahondando en esta temática como país. Eso es buena noticia. Evidentemente, todavía estamos en el número 52 del ranking, porque tenemos aún temas pendientes que fueron efectivamente abordados también en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tiene que ver con el régimen económico, eh, mayor, o sea, la necesidad de mayor diversidad, menor concentración, pero no vamos a ahondar en eso en este momento. Por lo pronto, lo que queremos es que esta iniciativa legal no sea solo una iniciativa, sino que se pueda concretar como ley y sea efectiva. ¿Ah? Que eso es lo más importante, ¿no? Que no quede como una ley testimonial. Bueno, voy a saltar las dos ideas matrices porque están contenidas básicamente en estos puntos que voy a señalar del proyecto de ley. En primer lugar, evidentemente el proyecto de ley dispone de objetivos, definiciones y principios, como todo. Podríamos decir que esto a partir de la ley modelo UNESCO es como una ley marco, pero que también tiene algunas bajadas más precisas. Y esto apunta obviamente para tener un estatuto de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones más elevado, a partir de las definiciones de qué se entiende por trabajador de las comunicaciones, funciones de comunicación, ciertos principios y el objetivo de que el Estado tenga un deber general de protección y prevención de agresiones y además una protección especial a las transmisiones en directo y otras materias que son de interés público. Ese es el segundo elemento del proyecto de ley. Un tercer elemento es que se establece el derecho de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Algo tiene nuestra legislación de eso, la idea es poder reforzarlo. Normas también específicas para situaciones de conflicto interno y un contexto de conflicto armado. En general, como es una ley, esto se basa en una ley modelo de la UNESCO, piensa en la realidad de distintos países y evidentemente nuestra realidad es muy distinta a otras situaciones de conflictos armados internacionales, por ejemplo, o incluso de tensiones propias internas que son más complejas en otros países. Sin embargo, no está de más tener una legislación con altos estándares en esta materia. Y en última instancia, una obligación de registro de las denuncias para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ustedes saben que todos los años hay un reporte, un informe del instituto y es muy positivo tener como una cápita, un título especial dentro de ese informe donde se dé cuenta de las denuncias de agresión o vulneración a los trabajadores de las comunicaciones. Incluso, y es una cosa a discutir y debatir probablemente en el Senado, si eh, incluyen las que no necesariamente son consideradas como violación a los derechos humanos, sino que como víctimas de delitos, entre comillas, comunes, ¿no? Hay algo muy interesante que se agregó, que no está en el resumen de acá, que podrán verlo obviamente en el comparado, que tiene que ver también con la protección frente al crimen organizado, dado el debate creciente que hemos tenido de este tipo de delitos en nuestro país y cómo hay que enfrentarlo, ¿no? Y el enfrentamiento de esto pasa evidentemente por las instituciones del Estado y por las herramientas que estamos tratando de hacer fortalecer en nuestra infraestructura estatal, pública, para esto, pero también entendemos que la prensa, el trabajo periodístico, también ha ido cumpliendo una función importante en esto. Y creemos que una señal política desde el Congreso es posible dar en la línea de reconocer este rol y establecerlo como importante al momento de investigar o perseguir este tipo de criminalidad. Cuestiones que queremos que se puedan evaluar, algo pudimos conversar con algunos senadores, bueno, con la propia presidenta de la comisión y con los senadores con los que pudimos finalmente agendar reunión, de que nos interesaba poder llegar a algún acuerdo de indicaciones, sin perjuicio que todavía la comisión tiene que votar la idea de legislar. Em, pero lo primero es explicitar las normas de carácter infralegal, dígase reglamentos, hay cosas que precisar para disponerla eh, desde la ley, ¿cierto?, a el Ejecutivo para poder justamente aterrizar
ciertas exigencias normativas y por lo tanto tener la capacidad de concretar de manera más explícita en la legislación los mecanismos de protección. O sea, no establecer solo mandatos generales, obligaciones generales, sino que destinar a normativa infralegal en la ejecución de esas exigencias o obligaciones. Em, la segunda, que va bastante también, o sea, va en la misma dirección, que es la determinación de órganos e instituciones públicos a cargo de los mecanismos de protección y prevención establecidos. O sea, lo que nos suele pasar en el Estado es que hay, por ejemplo, ministerios que tienden a compartir cierto ámbito de acción y mientras no se precise de quién está a cargo cierta tarea o cierto mandato, al final no se cumple, ¿ah? O muy difícilmente. Y eso es un problema que deberíamos poder prevenir en esta legislación. O respecto incluso a instituciones del Estado que no son parte del Poder Ejecutivo, pero que siendo autónomas, igual se produce un problema de competencia. En tercer lugar, ampliar el espectro de sujetos obligados por la ley, incorporando deberes tanto para el Estado, que ya es algo que está bien, o sea, está bastante señalado en el proyecto de ley, pero también para empleadores del mundo privado, algo que nos gustaría que se conversara también con Anatel. Anatel ha estado apoyando esta iniciativa. Sabemos que hay una creciente preocupación también de los dueños de los canales o de los representantes de los canales, de sus directores, a propósito incluso, por ejemplo, lo que pasó la última vez con el camarógrafo de Chilevisión en el caso Lo Valledor. Entonces, ahí podríamos, o sea, lo que necesitamos es concordar cómo exigir esas obligaciones, ¿no? Entendiendo además que hay distintos tipos de medios. Están los medios grandes, tradicionales, están los medios regionales, los medios comunitarios, los medios independientes, es una diversidad de situaciones y obviamente las exigencias probablemente no van a ser las mismas, pero algo hay que señalar respecto a quiénes son los empleadores de los trabajadores de las comunicaciones, o los principales. Y en última instancia, la referencia a mecanismos de protección ya existente en otras normas del ordenamiento jurídico que podríamos también considerar acá para no estar inventando la rueda. En esto siempre es muy bueno recoger buenas experiencias en materia de protección a grupos específicos de la población, porque esto al final es una protección a un grupo específico, ¿ah? Entendiendo el bien jurídico que queremos proteger, dado el derecho que pueden garantizar en nuestra sociedad. Eso es a grandes rasgos, Presidenta. Estoy, bueno, atenta a las preguntas. Senador Chagua. Gracias, Presidenta. Primero, saludar, por supuesto, a la ministra, también a su equipo. Algunas preguntas. ¿Sería útil tener a disposición quienes concurrieron a dar opinión en la... ¿Está? Perfecto, porque yo creo que sería útil poder citar a estos mismos expositores a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Eh, a lo mejor también, si se quiere, poder tramitarlo de manera más rápida, pedir, Presidenta, que se pueda discutir en general y en particular en la comisión, lo que podría permitir abrir un plazo de indicaciones y nos ahorramos una vuelta a la sala y de vuelta a la comisión. Puede ser una alternativa eh, adecuada. Y lo otro, yo no sé si la Cámara de Diputados lo pidió o no, pedir un análisis comparado a la biblioteca de legislación comparada respecto a la protección de periodistas, como la mencionaba la ministra. Me parece que eso también es adecuado para ir viendo finalmente qué tipo de indicaciones pudiéramos incorporar. Entonces, tres propuestas. Entonces, uno, escuchar justamente a las... acá no está Anatel, pero sería bueno incorporar a Anatel, eh, que también yo... no, acá podría estar, a ver. No, no está. Estos mismos más Anatel. Yo creo que sería bueno incorporarlo. También, no sé si hay alguna organización de medios independientes también y prensa digital, también debiéramos incorporarlo. Y del mismo modo, debiéramos resolver si queremos discutirlo en general y en particular. Y por otra parte, empezar a trabajar como lo hacemos en la comisión habitualmente, con nuestro
expertos o nuestros asesores todas las indicaciones al proyecto para poder avanzarlo más rápido. Ya. Senador Saavedra, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Saludar a la ministra Camila Vallejo por tener o compartir con ella en esta sesión. A mí me preocupan dos temas que están explicitados en el documento. Uno, la libertad de prensa y el acceso a la información, que tienen que ser garantizadas en un Estado de derecho democrático y, por lo tanto, quienes ejercen su profesión de periodistas, camarógrafos u otras en los medios de comunicación debieran tener la protección para el ejercicio de sus profesiones. De ahí es que el análisis comparado, concordando con el senador Chaguán por su intermedio, debiera apuntar a efectivamente qué hay en otras partes respecto de estas dos ejes, libertad de expresión y acceso a la información, libertad de prensa, quiero decir. Ya. Y en Chile también si es que hay algún informe más preciso respecto de esto. Y de los que a mí me gustaría escuchar, el Colegio de Periodistas que tienen su organización y histórica además, que pudiéramos invitarlos a que hicieran una exposición respecto del proyecto y respecto de el tema de fondo en nuestro país. Lo mismo que entiendo que los camarógrafos, no sé si tienen una agrupación, no sé, Sí. lo que ellos tengan, si es que existe alguna organización, no lo sé, pero lo que sea, que sería bueno que vinieran. Y mira, hay un enfoque distinto cuando son medios de carácter regional. Es distinto el enfoque al medio nacional, la relación que se da también ahí dentro. Entonces, si pudiéramos tener un enfoque desde el medio de medios regionales, también es súper importante porque eso, la concentración de la información en un país tampoco ayuda a la democracia, o los enfoques solo nacionales. Las regiones, y a por eso que dimos pasos sustantivos en materia de regionalización, en materia, por lo tanto, de información y el trabajo en medios y cómo se desarrollan, también es importante tenerlo. Sí, también. Bueno, la Archi, por ejemplo, radios que también es otro mundo de bueno, todo lo que sea y podamos escucharlo van a enriquecer el debate y debieran darle más consistencia teórica al proyecto de ley. Eso plantearía, Presidenta. Muchas gracias. Senador Buque, Muchas por favor, gracias, adelante. Presidenta. Saludar a la ministra Camila Vallejo, quien además le quiero agradecer porque se reunió con nosotros previamente para presentar este proyecto. También saludar a la diputada Natalie Castillo, diputada de la región de Coquimbo, que es la principal autora de esta moción. El proyecto en general me parece muy bien. Creo que dentro de los invitados sería bueno conocer la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Acá está presente algunos de sus representantes, está Nicolás, y sería importante que pudieran exponer. Tengo desde ya una sola duda, no para resolverla ahora, es parte de la discusión en particular, cuando lo tengamos en su momento, y quisiera en su oportunidad también conocer la opinión de la diputada Natalia Castillo, que es el artículo sexto, inciso segundo. A mí me parece bien la obligación del Estado de prevenir la violencia en contra de periodistas, personas trabajadoras de las comunicaciones, que la ley tenga un enfoque preventivo. Como está redactado el inciso segundo, me genera dudas respecto de los límites de la libertad de expresión, porque dice: lo señalado en el inciso anterior obliga a que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y personas trabajadoras de comunicaciones a un menoscabo. O sea, ahí, como se trata de declaraciones y no de acciones, eh, entiendo la intención de los diputados y diputadas autores emocionantes respecto al enfoque preventivo. Entiendo que hay que buscar menos cabos, pero
el sancionar declaraciones siempre son normas que de derecho estricto respecto a los límites a la libertad de expresión. Entonces, desde ya planteo que si quisieras, quizás sería bueno tener una descripción más objetiva. Si bien no estamos hablando de un tipo penal, sino que es de una norma más preventiva, sería bueno darle quizás una redacción un poco más objetiva para, para que no se entienda que estamos cercenando la libertad de expresión. Gracias, Presidenta. Sí, diputada Natalie Castillo también pidió la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar también a los senadores, a la ministra, a su equipo. Y bueno, acá se ha señalado por parte del Ejecutivo cómo ha sido la historia de este proyecto, un proyecto que no nace precisamente el año que fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que con antelación, o la sociedad civil o las organizaciones de comunicadores y comunicadoras y periodistas principalmente nos organizamos para buscar una forma de protección, entendiendo los contextos, principalmente el 2019, pero anterior también, todo lo que ha sucedido en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la comunicación. Aprovecho de saludar también, nos acompaña la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Lorda, que está ahí, su izquierda presidenta, que también ha sido una institución importante de nuestro país en la defensa de estos principios, pero además hoy ponemos esta ley de conjunto con el Ejecutivo, que hemos realizado un buen trabajo y que en buena hora también se expuso la semana pasada en la Conferencia Mundial de la UNESCO, donde fue nuestro país sede. ¿Ya? Y donde también se pone en evidencia este trabajo que está avanzando y como bien lo señalaba y lo consultaba incluso acá un senador, hay varias otras experiencias internacionales de Latinoamérica que van en ese camino. Paraguay está comenzando también a través del Senado una ley de protección similar a través de la ley marco de UNESCO y otras más en Latinoamérica. Por lo tanto, creo que eso también aterriza que estamos avanzando bajo una línea bastante correcta, ¿ya? Que no tiene que ver, como en algún momento se intentó exponer, que lesione o limite la libertad de expresión, y por el contrario la potencia, la fortalece y amplía los márgenes democráticos que podamos tener en esta materia. Solamente señalar que este proyecto nace también de una mirada bastante transversal de lo que fue la audiencia, desde cómo se presenta en un inicio, ¿no? Y luego cómo llega acá al Senado. Y llega a través de diferentes miradas, no solamente con la mesa que arma la ministra Vallejo, también que busca otras actorías diferentes a las que convocamos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Me gustaría que ustedes las conocieran, por ejemplo, Chile Transparente, el Colegio de Periodistas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la propia UNESCO, el Consejo para la Transparencia, Transparencia Internacional, universidades como la PUC, la Universidad de Chile, Observatorios del Derecho a la Comunicación, Red de Periodistas Feministas y otras, que entendimos un punto en común de poder avanzar a dar garantías de protección a las personas trabajadoras de las comunicaciones y periodistas. Y bajo eso, bajo ese enfoque, bueno, solo quedan bastantes desafíos y mejoras al proyecto acá en esta Cámara, principalmente en esta comisión. Por eso yo agradecería mucho que se viera con esa mirada, con esa amplitud también que se tuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados, de poder poner en el centro, por ejemplo, fortalecimiento a los mecanismos institucionales que hoy día no tenemos. Y que sabemos que bajo esa mirada también muchos periodistas, comunicadores hoy día se encuentran desprotegidos. No solamente el caso hoy día de Francisca, por ejemplo, Sandoval, que sabemos lo regresivo que ha sido en materia del avance de su acceso a la justicia, bueno, de su familia en realidad, sino que de muchos otros que por diversas acciones de la profesión o del ejercicio de la profesión han tenido lamentablemente no respuesta por parte del Estado. Ya hablamos, por ejemplo, periodistas de investigación que han sido amedrentados, por ejemplo, por la forma de denuncia que han realizado su trabajo. Hablamos de personas que han estado en conflictos sociales o conflictos delictuales también, y diversas también situaciones de manifestaciones. Entonces, creo que es muy importante que podamos avanzar. Tenemos consideraciones importantes que acá se tienen que poner
Entre ellas el presupuesto. También esperamos que el Ejecutivo también pueda llegar a algún acuerdo a través de la Dirección de Presupuesto, por ejemplo, para tener sistemas de contabilidad y sistematización de los casos de agresión que no lo sabemos dónde pueden alojarse. Entendemos que puede ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, puede ser parte de aquello. Una mesa intersectorial que permita un vínculo permanente de coordinación entre el Estado, el Ministerio Público, las mismas organizaciones, sindicatos, colegio de periodistas, medios de comunicación. Y lo que esperamos, como Colombia también tiene un fondo para la atención legal a periodistas y personas trabajadoras en las comunicaciones, algo que no está hoy día considerado en este proyecto de ley porque sabemos que tiene un gasto público y esperamos que acá en el Senado se pueda poner en atención a aquellos senadores y senadoras. Y bueno, y así como muchas otras cosas que van en función de la promoción y la capacitación. Para terminar, Presidenta, respecto de la pregunta del senador Matías Walker respecto al artículo 6, inciso 2, esto no es una lesión a la libertad de expresión. Muy por el contrario, senador, tiene que ver con propender, promover que el Estado pueda tener abstención. No dice sanción, dice abstención y o digamos que es una forma de promover que personas, funcionarios del Estado, no incurran en ningún tipo de mecanismo que vaya a agredir a la prensa. Digamos que no va a ser una cosa física, pero sí habitualmente hemos visto cómo autoridades, por ejemplo, se refieren de mala forma, por ejemplo, a prensa y o no entregan la información que se corresponde en su momento. Creo que puede ser algo de redacción. Ustedes tienen que ponerlo ahí en su ponderación dentro de lo que es esta comisión. Sin embargo, no hay lesión absoluta y tampoco habla el inciso 2 de una sanción a personas del Estado. Pero tiene que ver con un tema de redacción más que todo. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ministra, por favor, chiquillos, como que le estaba hablando en donde yo vivo, bueno, ya chiquillos, como dice. En base a la, o sea, la hora ya se nos pasó, pero nosotros vamos a tomar la sugerencia, senador Chaguán, senador Walker, senador Saavedra, no están. Ya. Y vamos a comenzar a ver, o sea, ya estamos viendo el proyecto, pero vamos a seguir adelante para la próxima semana. Vamos a citar y terminaríamos con la ministra Vallejo. Así es que, por favor, ministra, tiene Muy la rápido. palabra. Bien, muchas gracias, Presidenta. Obviamente, respaldar y nada más que ratificar la necesidad de escuchar a los gremios propuestos. Nosotros efectivamente tuvimos una mesa de trabajo previa que no estaba reflejada en las audiencias de la comisión, donde estuvimos con muchos sindicatos de muchos medios, de canales, de radio, además de, bueno, Archie, con Anatel hemos estado conversando de esto, así que bienvenidos sean y también bienvenidos poder tener que lo tendrán que acordar ustedes, evidentemente, pero una revisión de la votación en general como en particular a disposición de avanzar en indicaciones compartidas, así que disponibles con nuestros asesores de trabajar con sus propios asesores. Hay muchas cosas que me gustaría decir solamente para adelantar, es que necesitamos como ir a lo concreto para ver que, o sea, para poder llegar a transmitir a los trabajadores de las comunicaciones que una vez publicado van a tener qué herramientas. A lo mejor no va a ser todo, pero sí que quede claro y que no quede la sensación de que hay un deber de protección, pero que no hay cómo materializarlo. Em, Han habido discusiones que son complejas en este sentido. Yo solamente adelanto cuando hablábamos, por ejemplo, de la presencia de la prensa en operativos, ¿no?, asociados a trabajo de orden y seguridad o en manifestaciones. Una de las cosas que nosotros nos cuestionábamos y preguntábamos, ¿cómo hacemos que estén protegidos? ¿De quién es la responsabilidad? Si un canal, por ejemplo, lo envía es del canal, ¿qué elementos de protección? Si basta, por ejemplo, una credencial que haga una diferenciación y que sea conocida, por ejemplo, por las policías o por los manifestantes. Bueno, eso no siempre es la mejor receta, porque hay también aprensiones de los propios trabajadores de las comunicaciones frente a ese tipo de diferenciación.
Eso es lo que tenemos que empezar a dilucidar, que no fue simple en la primera y por eso no está contenido con tanto detalle, pero nos gustaría que en este segundo trámite pudiéramos, si bien no ir a una credencial, un implemento, etcétera, pero saber cuáles van a ser las herramientas a disposición del Estado, como también del mundo privado, para resguardar su función. Eso es, Presidenta, así que a disposición y esperamos, obviamente, entendiendo que la Comisión tiene también otras tareas legislativas, que esto no sea un tema que obstruya, sino que pueda sacarse rápidamente y con el mayor acuerdo posible de esta comisión. Senador Chaguán. Simplemente eh, hacer una declaración que se relaciona tangencialmente con este proyecto. Recordar que hasta el momento, hasta la fecha, el ejército genocida de Israel ha asesinado 141 periodistas. Entonces, sería bueno también recordar ahí a aquellos que ejercen la función de prensa y cómo el ejército israelí ha asesinado a 141 periodistas que están tratando de cumplir su labor y su función de informar respecto del genocidio, el desplazamiento forzado a personas, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se están produciendo en este minuto en Gaza. Y yo quisiera que eso quedara una constancia, porque eso habla también de cómo somos capaces de proteger a aquellos que ejercen la labor de periodismo y particularmente aquellos que tratan de informar respecto de las graves agresiones. Y vemos cómo, por ejemplo, Israel prohibió la señal de Al Jazeera en su país. Eso habla de lograr poner obstáculo a la libertad de informarse y el acceso a la información por parte de los ciudadanos que habitan el Estado de Israel. Entonces, también decir que acá condenar el homicidio, el hostigamiento a la prensa. A mí me tocó también estar en Venezuela, también ese hostigamiento a la prensa, con la Asociación Nacional de la Prensa en dicho país, y por tanto es muy importante que los medios puedan ejercer su labor siempre y en todo lugar, no importando el signo político de el gobierno de turno. Eso es. Sí, Em, sí, Presidenta, solo Ministra. a propósito de lo que señala el senador, solamente recordar que el periodista Nasser Abu Bakr fue el que obtuvo el reconocimiento, que es representante, presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, quien recibió el premio a la libertad de prensa Guillermo Cano, que da todos los años la UNESCO, con un consejo, o sea, con un jurado bien, bueno, autónomo, independiente, y, y que fue obviamente un gesto también en señal al asesinato de periodistas palestinos en los bombardeos a Gaza. Fue bien reconocido, quisiera ponerlo como en conocimiento por si no estaban al tanto, porque fue un hecho bien simbólico e importante en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el premio que se le dio Guillermo Cano a Nasser Abu Bakr. Diputada, por favor. Una Sí. sola solicitud antes, porque entiendo que luego ya esto se va a acordar, ustedes buscarán el mecanismo legislativo, pero solamente señalarle a los senadores, a la senadora, respecto de un tema súper relevante que es el corazón del proyecto y que quedó fuera en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que dice precisamente con reponer el articulado sobre las doble garantías a periodistas de modo que sean considerados defensores de derechos humanos. A propósito de lo que plantea el senador Chaguán, esto quedó fuera del proyecto de ley y originalmente la ley marco plantea de que los periodistas y comunicadores y comunicadoras son personas de especial protección por ser defensores de derechos humanos. A propósito de lo que te señala y lo que señala la ministra. Entonces, eso se perdió en la comisión, bueno, y también en la Cámara, por lo tanto, queda como desafío para esta comisión reponerlo, ojalá, esperamos, dentro de este trabajo y de las indicaciones que van a realizar con el Ejecutivo, porque si no, no tiene sentido aplicar estas medidas de protección, entendiendo la importancia de las trabajadoras y trabajadores como garantes y promotores de los derechos humanos. Eso, Presidenta. Presidenta, es que tenemos otra tarea pendiente del Ejecutivo, que es un compromiso que está pendiente del acuerdo de Escazú,
y que nos tocó justamente en el examen de Chile en Ginebra, ante el Consejo de Naciones Unidas, tratarlo. Y sería importante que, tal como se pide respecto a los defensores del medio ambiente, poder extenderla a otras, a otras. Sí, por eso. Puede ser en el estatuto, digamos, que podría ser una alternativa. Bien. Ya. Sí, ya tenemos que irnos. Bueno, ya. Se levanta la sesión ahí. Recording stopped.